Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Martina, Somos Todas. Soy Juliana y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Hola, buenos días a todos y a todas los que nos están oyendo hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro micrófono. Ella es Poli, ella es amiga de la marca desde que empezó. Nosotros la admiramos profundamente porque nos ha llenado de conocimiento en tantas áreas, a todas las que hacemos parte del equipo de Somos Martina y seguramente a todas las personas que nos han seguido, porque con ella hemos hecho unos lives súper chéveres, hemos reposteado muchos de los cursos que ha hecho. Nosotros hemos tomado bastantes cursos súper interesantes con nuestra querida Poli, pero te voy a dejar a ti que te presentes para las personas que no te conocen. Gracias, Juliana, por esas palabras tan bonitas y gracias por la admiración. Yo admiro también muchísimo la marca y como dices, soy amiga de la marca desde que empezaron y vengo viendo este proceso de ustedes, que es un proceso supremamente bonito y las sigo todo el tiempo. Bueno, pues mi nombre es Poli Moreno, otros me conocerán como Poli Historias. Soy una mujer que ha estado enamorada de la historia y de la historia de la mujer desde hace mucho rato y vengo trabajando contando, digamos que en estos días alguien me lo preguntaba y yo decía que a mí lo que me gusta es contar chismes de la historia. Entonces, buscando esos lugares donde hay historias y hay historias de mujeres que no nos han contado, que nos han contado de una manera no tan correcta. Entonces, creo que ese ha sido como el proceso mío. Soy licenciada en Filosofía y Letras, educadora, llevo muchos años trabajando en educación de adolescentes, disfrutándolo muchísimo. Y nada, ese es como, digamos, un perfil bien corto de quién soy. Sí, es un perfil resumido porque contigo podríamos quedarnos hablando de miles de cosas, de tu perfil, de todo lo que estás haciendo ahora. De hecho, son tantos temas de los que podríamos hablar que esto va a ser casi que algo muy resumido y nos tocó como pensar muy bien los temas específicos para pues no demorarnos tantos porque en el podcast pues no podemos abordar todo. Gracias a la virtualidad lo estamos pudiendo hacer, pues Poli está en Medellín, nosotras somos de Bogotá, entonces seguramente el sonido no va a ser el más perfecto, pero lo que importa es este contenido tan importante, Poli. Nosotras para este capítulo dijimos como, bueno, hablemos de este tema que fue el primero que nosotros conocimos contigo, fue una clase que dictaste sobre ese temor a lo femenino. ¿De dónde inicia este temor a lo femenino, como nos contabas tú en todos tus cursos y en tus podcasts? Bueno, yo creo que este ha sido uno de los temas que más me ha apasionado en el estudio de esa historia de la mujer y de las mujeres. Y llegamos al concepto de lo femenino, porque indiscutiblemente en nuestros días podemos hablar de un temor a lo femenino sin necesidad de que eso nos lleve directamente a un asunto de un temor a la mujer. Podemos entonces rastrear ese origen del temor a lo femenino a varios asuntos, pero en nuestro mundo occidental, digamos que tenemos dos pilares fundamentales, y es el pilar de la mitología grecorromana y por otro lado el pilar de, voy a atreverme a decirlo, de la mitología judeocristiana, que han sido como las dos líneas entre las que se ha formado nuestro conocimiento de Occidente. En ambos lados tenemos divinidades femeninas, pero también tenemos un relato muy interesante en ambos lados de cómo llega la mujer al mundo. Entonces, hablemos un poquito de ese mundo grecorromano. ¿Cuál es la primera mujer del mundo grecorromano? Mujer, entre comillas, humana, porque sabemos que estamos hablando pues desde la mitología, pero ¿cuál es esa primera mujer del género humano en la mitología grecorromana? No sé si te acuerdas. Lilith o Eva. Esas son en la judio-cristiana. En la mitología grecorromana vamos a tener la historia de Pandora. Cuando decimos Pandora, todos pensamos en la caja de Pandora. ¿Sí te acuerdas de la Claro, caja no, de ya, Pandora? ahora sí ya me acordé. Ya me Exacto. emocioné. Y la caja de Pandora, que además pues nos dicen que es la que trajo todos los males al mundo, pero pues la caja de Pandora vino con Pandora. Y Pandora es, digámoslo así,
tan sencillo y escueto como esto. Pandora es una venganza de los dioses contra Prometeo y contra los humanos. Resulta que Prometeo se roba el fuego, ese símbolo del conocimiento y demás, para dárselo a los humanos. Y digamos que Zeus en ese ir y venir y pensar qué hacer con Prometeo, pues a Prometeo lo castigan, lo mandan por allá que un águila le saque el hígado cada yo no sé cuánto tiempo y se regenera y no sé qué. Pero ese era el castigo para Prometeo, que no lo podían matar porque era un dios. Pero ¿y qué hacíamos con los hombres? ¿O qué iba a hacer Zeus con los hombres que seguían siendo los que ahora tenían el fuego y el conocimiento y los dioses tenían muchísimo miedo de que eso les fuera como a desmontar su poderío frente a los humanos? Pues entonces Zeus se reúne con sus dioses y le dice a Hefesto que por favor cree de barro una mujer inspirada en la belleza de las diosas que se la va a dar de regalo a los hombres, y dice algo así como que sea tan perfecta que se puedan enamorar de ella, pero finalmente el objetivo de Pandora es traer las desgracias al mundo. Entonces la adornan con todas las bellezas de las diosas, pero, y este punto a mí me parece fundamental, me parece muy bonito, Zeus le da a Pandora la voz. Digamos que la belleza en Gollum era la belleza era de las diosas, y a la mujer humana le van a dar la voz. Y es esa voz que luego va a terminar enredando, poniendo trampas y tentaciones y demás. Y fuera de eso le regalan esta caja de la que salen todas las desgracias del mundo y la mandan a donde los mortales, a que los mortales se enamoren de ellas. Entonces es un mal del que se puede enamorar. Si así llega la mujer al mundo grecorromano, pues ¿cómo no temerle? Su entrada en el mundo está sesgada o está marcada por un asunto de temor poderosísimo, porque es una venganza de los dioses. Entonces, así llega la mujer al mundo en la mitología grecorromana. Por el otro lado, tenemos el asunto judío-cristiano, en donde, como tú lo dijiste ahorita, la historia nos dice, o lo que nos han contado a todos en general, que la primera mujer fue Eva. Ahí toca devolverse un poquito y escudriñar, porque en el mundo judío aparece la historia de Lilith en varios puntos, en varios textos, apócrifos sí, pero aparece. Y entonces hablamos de que Lilith fue creada igual que Adán, a imagen y semejanza de Dios, y en igualdad de condiciones con Adán. Pero resulta que ella se revela y decide que ella no quiere estar mientras mantienen relaciones sexuales debajo de su marido, sino que quiere estar encima. A Adán no le gusta, eso se arma una pelea. Y ojo con esto, Lilith pronuncia el nombre de Dios y desaparece, que me parece un asunto súper bonito porque es de nuevo el asunto de la voz, la capacidad que tiene la mujer de nombrar, de usar la voz. Ella desaparece, se pierde del jardín del Edén, y en medio de todo este rollo tan particular, pues Dios manda a buscar a Lilith, manda unos ángeles a buscar a Lilith, la encuentran por allá en el Mar Rojo, cuenta la historia, y ya ella está viviendo casi que de juerga con todos los demonios que viven allá, tiene ya varios hijos y ella dice que no va a volver y que de hecho se va a dedicar como a atemorizar o a generar temor en el género humano. Entonces, viendo que Adán está muy solo, Dios crea a Eva de una costilla de Adán y la pone en una situación de subordinación, ¿cierto? Es como ahí está su esposa y casi que pilas que ojalá esta no le huele también. Entonces, cuando sucede esto, el asunto es que Eva está bajo las órdenes de su marido, pero es, ojo, quien también empieza a enredar y a crear la tentación. Y en el relato dicen, Eva convence a Adán de probar el fruto prohibido, que es esta manzana del árbol del conocimiento, parecidísimo también al conocimiento del fuego de los dioses. ¿Cómo convence Eva a Adán? A punta diríamos, cantaleta, a punta de voz, ¿cierto? De echarle el cuento y echarle el cuento y echarle el cuento. Y de esa manera, ambos son expulsados del paraíso. Y Dios castiga con una sentencia que a mí me parece de las sentencias más duras que hay en la historia, y es que primero los castiga y los condena a que se ganarán el pan con el sudor de la frente, de ahí que todos tengamos que trabajar hasta el día de hoy, y condena a Eva
a parir sus hijos con dolor. Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿cómo no temerle a lo femenino? ¿Cómo no temerle a la mujer si estas son las historias de cómo llega la mujer al mundo? Con desgracia, con traición, con enredo, con, digamos, todo ese hábito de situaciones de alguna manera negativas en la historia. Entonces, la mujer de ahí para adelante va a estar marcada por todo esto que nos cuentan desde sus orígenes. Entonces, así empieza el asunto del temor a lo femenino en nuestro mundo occidental. Oriente es otra cosa y es muchísima, hay mucha tela que cortar y tendríamos que dedicarnos casi que otra vida a estudiar la mujer en Oriente para poderlo comprender. Pero digamos que para nosotros este es el origen del temor a la mujer y a lo femenino. Claro, es que el tema de la mujer, como siempre hemos hablado en nuestras charlas, es infinito. Tú también hablas de las mujeres pues en distintas mitologías. Cada país tiene sus relatos, sus mitos y todos nos llevan a que la mujer entra como con esta desgracia y como tan mal parada a nuestras historias y por eso es ese temor. Cuéntanos un poquito del tema de la sangre menstrual que tiene que ver con este temor a lo femenino. El asunto de la sangre es particularmente cercano a lo femenino, porque si a cualquier hombre le preguntas cada cuánto ve él su propia sangre, te va a decir, pues no sé, cada que me aporreo, me golpeo o tengo un accidente, que es un asunto esporádico. Nosotros como mujeres estamos en contacto con nuestra propia sangre mínimo una vez al mes y es una sangre particular porque es una sangre que nos anuncia, digámoslo así, la falta de vida. Cuando sangramos no hay vida en nuestro vientre. Por ende, es una cercanía que tenemos siempre con la muerte. Digamos que alrededor del asunto de la sangre menstrual y de la cercanía que tiene la mujer con la sangre, se han tejido todas las historias que quieras, desde nuestra cercanía o nuestra relación con la luna, porque nuestros ciclos son lunares, hasta el manejo de la vida y la muerte y la brujería y cualquier cantidad de hechizos que encuentres, todos llevan sangre menstrual porque es el ingrediente estrella. Pero hay un proceso en el que claramente como mujeres este ciclo que vivimos nos lleva a ser, digamos que esas dadoras de vida o de muerte. Y eso se refleja también en la manera en que la sociedad nos ha puesto en lugares en determinados momentos de la historia. Son las mujeres las que en un inicio tienen contacto con los muertos, no solamente de manera sobrenatural, como las pitonisas y demás, o las sibilas de la antigua Grecia, sino que son, por ejemplo, quienes arreglan a los muertos a la hora de los ritos o de los rituales finales. La mujer es ella encargada de esa última faceta de la vida, que es la muerte, pero también es la mujer la que siempre cargará sobre su cabeza esa, digamos, esa duda de que es capaz de dar vida y de dar muerte, y eso tiene que ver muchísimo con ese ciclo menstrual que nos, como les decía ahorita, nos acerca también al concepto de la mujer en las fases de la luna, este concepto pues ya muy sonado, que lo plantea Robert Graves cuando describe lo que es la mujer en ese texto de La diosa blanca, y dice, la mujer tiene tres facetas en la vida. Esa mujer que aún no menstrua, que es la luna nueva, que no tiene luz, que está apenas, digamos, como alimentándose y cargándose de ese conocimiento que implica ser mujer, es esa niña que todavía no está en edad fértil, ¿cierto? Pasamos a la luna llena, que es esa mujer en edad de dar a luz, esa mujer llena, esa mujer plena, que está en capacidad de ser dadora de vida. Y posteriormente vamos a pasar a la mujer vieja, sabia, que ya no sangra, que ya no es dadora de vida, que antes es conocedora de la muerte, que va caminando hacia su proceso de muerte, pero con conciencia de lo que ha logrado en ese trasegar de la vida. Y así, digamos, podemos definir esas tres facetas de la mujer en la vida, pegándonos también de esas edades fértiles, que quiere decir esa relación con el ciclo menstrual.
Sí, es que del tema de la menstruación también se puede hablar mucho. Me parece espectacular todo lo que dices, que la sangre menstrual siempre es el ingrediente secreto. Yo creo que es que la sangre menstrual es lo que siempre decimos en Somos Martina, que nos une a todas. Todas podemos ser de distintos tamaños, colores, sabores, todo, pero todas menstruamos, todas somos únicas y lo que tú dices, todas o hemos menstruado o menstruaremos o Ujú. menstruamos. Entonces me parece súper chévere esto que estás diciendo. No sé, hay asuntos muy, muy interesantes como en el desarrollo de este hilo que dice sí, o sea, todas sangramos en determinado momento y eso nos une como mujeres de la misma manera en que nos une la voz. Aquí hay un asunto muy, muy, muy interesante. La mujer llega al mundo con un don dado por los dioses, que es la voz, ¿cierto? Igual que Eva. Y desde entonces hasta hoy nos la hemos pasado peleando, batallando y dando la lucha porque nos escuchen, precisamente, por poder tener voz. Entonces ahí se genera un asunto también paradójico que nos debería unir a todas, buscando ese, digamos, ese derecho a ser escuchadas y a estar en igualdad de condiciones en la sociedad en la que vivimos. Sí, que es también lo que nos está uniendo tanto hoy y que buscamos en todas partes, que seamos escuchadas y que tengamos, pues como tú dices, la voz, que es lo que ya estamos viendo también en la política, en la historia, en las artes, que ya nos están dando voz y nos están viendo las mujeres, porque como hemos visto, tú más que nadie sabes como historiadora, que las mujeres nos van dejando atrás en todo, poca voz y poco protagonismo en ningún campo, en realidad. Pero creo que es algo que menos mal ya estamos empezando a lograr y que ya estamos recuperando toda nuestra voz para hacernos oír. Sí, yo creo que ahí, Juli, tenemos que tener conciencia de algo y es estamos recuperando la voz, nos están escuchando, asegurémonos de que el mensaje que tenemos que transmitir esté ahí. Es decir, que no nos volvamos pura alaraca y puro ruido. El ruido se oye, pero no se escucha. Que cuando una vez tengamos la voz y podamos hablar y podamos participar en una sociedad que antes no nos lo permitía, que tengamos el conocimiento y seamos capaces de formarnos a nosotras mismas de manera que lo que tengamos que decir cobre sentido y no sea simplemente ruido. Totalmente, totalmente. Y creo que eso es lo que hemos venido logrando. ¿Qué tema nos hace falta para cerrar? Yo creo que el asunto del temor a lo femenino se sigue dando hasta hoy. Creo que ya hicimos como una, un ejemplo o un rastreo desde la mitología, pero creo que hasta el día de hoy tememos a esos arquetipos que hemos adjudicado a lo femenino. Le tememos a la voz de la mujer, tanto así que, como digamos ahora, pues se ha negado o se ha callado a lo largo de la historia. Seguimos incluyendo en nuestro día a día, en nuestra manera de expresarnos, ese temor arraigado a lo femenino. Seguimos diciendo que tal o cual es una bruja y la bruja rodeada de ese hálito de maldad y de cercanía con el demonio que le pusieron en la edad moderna o en la modernidad. Y creo que falta un llamado, Julia, a la sororidad, a que comprendamos ese origen del temor a lo femenino, comprendamos nuestro acontecer histórico como mujeres para poder contar unas con otras. Creo que en la mayoría de los casos nuestro mayor enemigo somos nosotras mismas y la manera en cómo hacemos las cosas y cómo lo hacemos por otras o para otras. Entonces, creo que falta es alrededor de esa realidad de que hay un temor a lo femenino, un llamado a la sororidad y a que nos unamos y entendamos qué somos cuando somos mujeres. Así es, mi querida Poli. ¿Quisieras decir algo antes de cerrar aquí nuestro capítulo? Nada, no, agradecer el espacio y invitarlos a que me sigan en Polihistorias y a que me escriban, a que me cuenten de qué quisieran que habláramos en estas historias, que habláramos de la mujer, qué temas quisieran que rebuscáramos y escudriñáramos en la historia. Y nada, no, Juli, mil gracias.
No, mil gracias a ti. Tu podcast de Spotify también se llama Polistoria, ¿cierto? Sí, me pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en Spotify. Listo, Poli, muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy. Con todo el gusto y un abrazo. Abrazo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @somosmartina y visitar nuestra página web www.somosmartina.com. Los esperamos.